Veíamos entonces, les decía, que detrás de un gran hombre de Dios hay una mujer que le cree a Dios. Leemos de Rebeca, la madre de Jacob. Leemos de Raquel, la madre de José. Leemos de Ana, la madre del profeta Samuel. Leemos de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Leemos de Eunice, la madre de Timoteo. Leemos de María, la madre de Jesús. Pero el día de hoy quiero centrar la atención en otra mamá, en Jocabed, la madre de Moisés. La Biblia nos dice, como dije anteriormente, que Dios nos dio a las mujeres el privilegio de participar junto con Él del regalo de la maternidad. Pero leemos en el libro de Génesis que cuando el hombre pecó, Dios le dio unas palabras a la serpiente. Vamos a Génesis 3, 14 y 15. Y dice la palabra de Jehová. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero fíjense en el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos a leer ese mismo versículo, pero ahora en la traducción, la nueva traducción viviente, porque me gusta cómo dice. Dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Entonces vemos que desde ese momento ha habido una, digamos, enemistad, porque así fue como lo dijo Dios, entre la serpiente, entre sus descendientes y nuestros descendientes. Y de una manera entonces vemos que en ese versículo, hablando de Jesús, porque ese es el versículo que de alguna manera anuncia a Jesús, dice, su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Vemos entonces que desde ese momento hay una lucha, desde ese momento empieza a haber entre la serpiente, su descendencia y nuestra descendencia, una lucha para tratar de que nuestra descendencia no cumpla el propósito que Dios tiene para ella. Vemos que desde ese momento Satanás trató de evitar a toda costa que naciera Jesús. De hecho, cuando leemos en el Evangelio, vemos que cuando nace Jesús, Herodes manda matar a los niños para tratar de así matar a Jesús. Pero realmente que estaba atrás de eso era la serpiente. Y muchos años antes, en el Antiguo Testamento, vemos algo parecido con la vida de Moisés. Satanás trató de matar a Moisés por medio del faraón. Enemistad entre su descendencia y la de nosotros. Y para aquellos que no han leído el libro de Éxodo o no están familiarizados con esa historia, recordemos que el pueblo hebreo fue a vivir a Egipto, ¿okay? Cuando Dios levantaba a José como el segundo del faraón, y se establecieron ahí en la tierra. Pasados muchos años, muere José, mueren sus hermanos, muere el faraón que conocía a José y se levanta otra generación. Y se levanta un faraón que no conocía a José. Para cuando este faraón se levanta, ya el pueblo de Israel era bastante numeroso. Tan numeroso que el faraón temía que este pueblo se fuera a levantar en armas y le fueran a dar lo que llamamos ahora un golpe de estado. Entonces el faraón, teniendo un poco de temor, ideó un plan y dijo, voy a decirle a las parteras hebreas que cuando vayan a ayudar a las mujeres a dar a luz, si es un niño, que lo maten, y si es una niña, que la dejen vivir, para que de esa manera se redujera la cantidad de varones en ese pueblo y no hubiera el temor de que se levantaran en armas, porque el ejército no iba a ser muy grande.
Pero entonces vemos que las hebreas temen a Dios y las hebreas no lo hacen. Entonces Faraón, enojado, dice entonces en Éxodo 1:22, dice entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Como quiera lo quería matar. Y es en este escenario que nosotros encontramos a Jocabed. Es aquí donde entra ella en este lugar. Y vamos a Éxodo capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 10 y después vamos a ir desarrollando lo que Dios tiene para nosotros. Y leemos en la palabra, dice Éxodo 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ok, vamos a ver primero el versículo 1 y 2. Vamos a ir estudiando estos 10 versículos y ver lo que el Señor nos quiere hablar a través de esta mujer llamada Jocabed. Claro que en el versículo 1 y 2 no se nos da el nombre de la mamá de Moisés. El nombre lo podemos encontrar en Números 26:59. Allá es donde podemos encontrar donde dice que la mujer de Amram se llamó Jocabed. Pero aquí en el versículo 1 y 2 no lo encontramos. Pero dice, fíjense bien, versículo 1 y 2, un varón de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Oh, imaginémonos, fíjense bien, la situación de Jocabed. Yo creo que el embarazo, de por sí el embarazo no estaba fácil, ¿verdad? Las que estamos aquí podemos darnos cuenta, los 9 meses como que a veces al final ya no son fáciles. Ahora imagínate ese embarazo en una situación donde ella sabía cada día que ese hijo que ella llevaba en el vientre, si era hombre, tenía ya una sentencia de muerte segura, porque el faraón había dicho que si eran varones tenían que ser arrojados al río. Entonces, esta mujer de por sí ya había un poquito de ansiedad, un poquito de inquietud, porque ese embarazo, me imagino que había estado orando, Señor, que sea niña, pero el Señor tenía su plan y su propósito. Y entonces vemos que da luz. Y, oh, sorpresa, fue un hijo. Oh, wow. Yo creo que cuando normalmente nace un niño estamos felices y contentos. Yes, niños, sobre todo los hombres, ¿verdad? Porque, tengo un descendiente. Pero en este caso tal vez Abraham dijo un niño. Que sabían lo que estaba pasando en ese momento. Da a luz un hijo que tenía sentencia. Pero dice la palabra, viéndole que era hermoso. ¿Cuántas mujeres aquí tienen un hijo hermoso? Okay. No hay un hijo feo para una mamá, ¿verdad? Mamá cuervo, decimos por ahí de repente. No hay hijo feo para una mamá. Entonces, cuando yo leí aquí, pues claro, viéndole que era hermoso, ¿cómo uno lo va a saber hermoso? Es más chiquitito. Pero la palabra realmente no nos está diciendo que era hermoso físicamente.
A lo que se está refiriendo, y vámonos a Hechos 7:20 para poder entender a lo que se estaba refiriendo el que Él fuera hermoso. En Hechos 7:20 nos dice una frase bien interesante. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. El hecho de que fue agradable a Dios es a lo que se refiere que fue hermoso. O sea, tenía un propósito. Era un niño especial. Venía con un propósito de Dios. Pero de igual manera, preciosa, de igual manera yo te digo a ti, tu hijo, tu hija, tus hijos han nacido con un propósito de Dios. Todos nuestros hijos han nacido con propósito de Dios. Ninguno de nuestros hijos ha sido un accidente o ha sido una casualidad. No importa la manera como tu hijo haya sido concebido. Todos nuestros hijos han nacido con propósito divino. Amén. Con propósito. Y eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que tener bien firmes tú y yo. Porque el Salmo 127 nos dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Cada uno de nuestros hijos no son accidente. Amén. Cada uno de nosotros nacimos con propósito de Dios. Amén. Nosotras somos las primeras que debemos creerlo. Las primeras que debemos nosotras decirlo. Mi hijo tiene propósito. Como dice el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Así es, y Jehová cumplirá su propósito en tus hijos y en tus hijas. Amén. Y Jocabed, esta mujer era una mujer que le creía a Dios. Era una mujer que tenía fe en Dios. Era una mujer que en medio de una sociedad que no le era fiel a Dios, porque mucha del pueblo, lamentablemente, mucho del pueblo hebreo, ellos adoraban y se postraban a los dioses egipcios. Pero esta mujer tenía fe en Dios y ella no se postraba ante esos dioses, porque Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene hombres y mujeres que no se van a doblegar ante nadie más que ante el Dios grande y poderoso, Jehová de los ejércitos. Y Jocabed no estaba dispuesta, ella no estaba dispuesta que un hombre pagano dictara el futuro de su hijo. No importa que la sociedad, lo que la sociedad dictara de la vida de su hijo, ella tenía que ver la manera de salvar a su hijo. No se iba a quedar con los brazos cruzados, no iba a decir, sí, Faraón, tengo que tirar a mi hijo al río. Sí, mira, aquí está mi hijo, tíralo. No, ella dijo, no, porque yo le creo a un Dios que es más grande y poderoso que Faraón. Amén. Y ella tal vez clamó y dijo, Señor, ¿qué hago? Señor, dime qué debo hacer. Dame la estrategia. Ayúdame, Señor, ¿qué hago para proteger a mi hijo? Y yo creo que muchas de nosotras, hermanas, muchas de nosotras hemos clamado de la misma manera al Señor. Señor, ¿qué hago? Dime qué hago, dime cómo oro para proteger a mis hijos. Dime, Señor, qué es lo que tengo que hacer para protegerlos de una cultura y de una sociedad que le está robando a nuestros hijos su inocencia, que le está robando a nuestros hijos el propósito de Dios en sus vidas. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, cuando éramos pequeñas, a nosotros nos encantaba jugar con muñecas, ¿o no? ¿Verdad? Que la muñequita, y jugábamos a ser mamás. Y jugábamos a la comidita y agarrábamos cazuelas de mamá a veces cuando no teníamos. Y andábamos y jugábamos a la comidita porque éramos las mamás. Y les dábamos de comer a nuestros bebés, ¿se acuerdan? Todavía hasta hace poco, yo me acuerdo de cuando mi hija estaba pequeñita, yo también, y todavía conservamos una muñequita que ella jugaba, con la que jugaba de pequeñita, y ahora mi nieta juega con esa muñequita.
Pero eso, hermanas preciosas, eso desarrolla en nosotras las mujeres el instinto maternal. Pero ¿qué está pasando? Recuerden que leímos que siempre va a haber enemistad entre la serpiente y nosotras, y esa serpiente siempre va a tratar de quitar y truncar el propósito de nuestros hijos. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo ahora? Que ahora las niñas pequeñitas, en lugar de querer jugar a ser mamás, en lugar de querer jugar a la comidita, en lugar de estar vestiditas de una manera decente, ahora lo que quieren ser es Barbies. Ahora las muñecas que quieren son las muñecas Barbies. ¿Por qué? Porque ves a una niña pequeñita y cómo quiere vestirse. Quieren ser modelos. Ya tan chiquititas y ya quieren vestirse con cortito y escotes y peinarse y pintarse y todo. Y andan ahí bailando. ¿Por qué? Porque en lugar de que se desarrolle en ellas ese instinto maternal, están quitando, están truncando eso y están haciendo que nuestras hijas ahora no tengan ese instinto. Y por eso es que ahora las mujeres del día de hoy abortan como si nada. Porque no hay en ellas ese instinto maternal que fue truncado. A nuestros hijos el día de hoy, antes, yo me acuerdo, y hace poco estábamos aquí con el grupo de alabanza jugando y estaban jugando al trompo y todo. ¿Se acuerdan? Los niños salían en la noche en grupo y jugaban a las canicas y jugaban al bebeleche y a la escondida. Y ahí estaban. Y el día de hoy solamente están pegados al teléfono. Solamente están pegados al videojuego. Y cuando queremos preguntarles algo a los niños, no saben ni hablar. ¿Por qué? Porque está esa comunicación está defectuosa. No saben cómo hablar, no saben comunicarse, no saben cómo relacionarse unos con otros, porque están aislados por esas máquinas. El enemigo está tratando de también matar a nuestros hijos, a matar el futuro y el propósito que Dios tiene para ellos. Señor, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo oro? Dame la estrategia, decías Jocabed. Y nosotras decimos lo mismo, ¿no, mujeres? Decimos lo mismo. Dame la estrategia para que mis hijos no se aparten de tu camino. Dame la estrategia, Señor, para que mis hijos te sirvan. Para que el propósito que tú tienes para mis hijos se cumpla. Él quiere que se aborte el propósito de tus hijos. Yo me acuerdo cuando nació mi hijo, cuando Nonito, cómo quiso el diablo que él no naciera. Yo me acuerdo que cuando yo no sabía que estaba embarazada y empecé a sangrar. Y yo no sabía que estaba embarazada. Yo pensé que, bueno, mi periodo de cada mes. Pero fue muy rara ese sangrado. Y cuando fui al médico, resulta que el médico me dice, estás embarazada, pero a mí se me hace que ya lo abortaste. Y nosotros nos quedamos, ¿what? ¿Qué? Dijo el doctor, te voy a tener que llevar, tienes que ir al hospital y te van a hacer un legrado porque ya lo perdiste, es mucha sangre. Y fuimos al hospital y me acuerdo que el pastor, antes de que entráramos a sala, dijo, ¿sabes qué? Y le voy a decir al doctor que nada más por no dejar que te haga un ultrasonido antes para estar completamente seguros. Y sí, cuando el doctor llegó, el doctor dijo, ¿sabes qué? Le voy a hacer un ultrasonido. Ay, como que gloria a Dios, qué bueno. Cuando me hacen el ultrasonido, resulta que ahí estaba el chiquito, el corazoncito, estaba bien pescadito el niño. Y me dijo, no, el sangrado no fue del bebé. El sangrado era de las membranas externas. Solamente te voy a dar una inyección para que pesque bien. Y decíamos, gloria al Señor, qué bueno. Pasaron los meses. Y tenía yo más o menos unos, 6 meses de embarazo, 5. Ya tenía yo la pancita. Y veníamos manejando en un auto. Yo venía en la parte de atrás. El pastor venía y su papá.
Y veníamos solos en la calle, solos, no venía un carro. Un solo no venía. Y está el alto, y nos paramos en el alto. Yo no sé de dónde salió el único carro que venía en esa avenida. Y el único carro que venía en esa avenida no paró y nos pegó atrás. Estaba toda la avenida libre. No. Y nos pegó exactamente en mi lado. El carro completamente se hizo en la parte de atrás hacia adelante y yo me quedé ahí. Y yo dije, Señor, bendito el Padre, no me pasó nada. Mi suegro sí todo chueco ahí, le dolía el cuello y el carro tuvimos que repararlo y todo, pero otra vez. Después, cuando ya tenía 7 meses de embarazo, un día me despierto y no podía mover todo el lado izquierdo de mi cuerpo, no podía hablar, me dio un derrame cerebral. Con 7 meses de embarazo. Diablo, estaba enojado porque venía, Donito. Señor, el Señor me sanó por completo. Me dieron un medicamento que era anticoagulante. Y el doctor me dijo, 2 semanas antes de que tu niño nazca, necesito que dejes de tomar ese medicamento, porque si no, al momento del parto te me vas a desangrar. Yo dije, ok. Y me había dado fecha de 23 o 24 de octubre. 2 semanas antes estaba yo limpiando la casa y escuché la voz del Espíritu. Fue una voz audible que me dijo, hoy dejas de tomar el medicamento. Y yo dije, pero todavía me faltan 2 semanas. Hoy dejas de tomar el medicamento. Dejé de tomar el medicamento y empezaron las contracciones. Y cuando fuimos al doctor, el doctor dijo, no, es que no podías tener el medicamento. 2 semanas después, de que dejé de tomar el medicamento, me empezaron las contracciones. Pero yo no estaba tomando ya el medicamento. Y entonces el doctor me dijo, es que tenías que haberlo dejado. Señor, le dije, doctor, yo lo dejé hace 2 semanas. Me dice, ¿cómo? Lo dejé hace 2 semanas, así que no hay ningún problema. Y el niño nació perfecto. Y aquí estamos, dándole gloria al Señor. Pero el enemigo, sí, dáselo fuerte a Dios, dáselo fuerte al Señor. Y yo sé que el Señor tiene planes y propósitos para mis hijos como los tiene para los tuyos. Y yo sé que ha estado tratando de truncar su propósito. Pero vamos a levantarnos como esa Jocabed. Y vamos a decirle al enemigo, tú no tienes parte ni suerte con estos hijos. Porque son hijos del Señor y tienen propósito. Tienen propósito grande. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Decía Jocabed. Y lo que humanamente Jocabed hizo fue quedarse con él 3 meses, guardarlo 3 meses, que nadie se enterara que él viviera, que nadie escuchara. Imagínate lo que es esconder a un niño recién nacido. Eso es bien difícil, ¿verdad? Porque los recién nacidos, ¿cómo lloran? Ay, los nuevos papás vienen con las ojeras acá porque no pueden ni dormir. Porque ¿cómo lloran esos chiquitos? Tienen hambre y lloran. Se hicieron popo, lloran. Pipí, lloran. No los cargaste y lloran. Son bien llorones. Lo bueno es que luego se componen. Pero imagínate la tensión en esa casa. No solamente para Jocabed y para Amram, sino para María y para Aarón. Porque ellos ya habían nacido. No podían dejar que nadie escuchara el llanto. No podían dejar que acercarse a la ventana. No podían recibir visitas. Nadie podía saber que ese niño estaba ahí. Humanamente hicieron lo que ellos podían hacer. Guardar a su hijo. Apartarlo de la sociedad. Apartarlo de aquellos que querían su muerte. Pero Hebreos 11:23 nos dice algo interesante. Ellos lo hicieron por la fe. No por temor, sino por fe. Estaban esperando
la guianza y la instrucción de Dios dentro de todo ese tiempo. Ellos sabían que podían confiar en Dios grande y poderoso. Ellos sabían que el Señor tenía propósito para ese hijo. Y aunque era muy difícil que ellos lo estuvieran ahí, el pequeñito guardado, ellos estaban esperando que el Señor les diera instrucciones, que el Señor les diera la luz verde para seguir. Ellos creían, ellos tenían fe en Dios. Amén. Y luego Éxodo 2:3 nos dice, pero no pudiendo ocultarle más. No pudiendo ocultarle más. Por 3 meses Jocabed estuvo esperando, orando, confiando en Dios. Hasta que llegó el momento que ya humanamente ya no pudo hacer nada. Llegó el momento en que tenía que poner su fe en acción. Llegó el momento que tenía que ella hacer lo que Dios le estaba diciendo, porque la fe sin obras es muerta. Tenía fe y Dios quería que diera ese paso de fe. Después de 3 meses, Dios le dijo, suéltame a tu hijo. Sabiendo ella, Dios le pide a su hijo, le dice, entrégamelo. Tú ya hiciste lo que pudiste, pero ahora me toca a mí. Necesito que confíes en mí. Ya no puedes hacer más en tus fuerzas. De la misma manera como Dios le pidió a Abraham su hijo, se lo estaba pidiendo a Jocabed. Quiero saber si confías en mi mujer. Y ella tuvo fe en que algo sobrenatural iba a pasar. Así como Abraham tuvo fe cuando Dios le pidió a su hijo. Y Abraham, estando ahí a la orilla del monte, le dijo a los siervos, espérenos aquí, porque iremos, adoraremos y volveremos. Amén. Y yo creo que en ese momento también Jocabed dijo, Señor, ok, tú me estás diciendo que te lo entregue. Y ¿sabes qué, mamá? Va a haber un momento en la vida de nuestros hijos en los cuales vamos a tener que decir, te lo doy, Señor, te lo entrego. Ya lo tuve. Ya estuvo conmigo, pero yo confío en que donde mi hijo vaya, tú vas con él. Te lo suelto. Y eso no es fácil, hermano. A diferencia, fíjense bien, porque me encanta lo que está pasando aquí. A diferencia de las demás mamás, Jocabed sabía que tenía que entregar a su hijo, de acuerdo con la estrategia que Dios le había dado, y ponerlo en el río. En el mismo río donde los demás niños habían muerto. Ella tenía que poner a su hijo. La diferencia es que aquellos niños no tenían protección. Aquellos niños eran, por ejemplo, los hijos de las mamás que decían, no, mi hijo ya no tiene remedio. Es cierto, ¡pum!, te lo avientan. No, es que mi hijo, no, es que mi hijo, ¿para qué? No, es que ya está perdido, mi hijo está... ¡Chum! No, es que sabes que tú ya no eres mi hijo, ya no quiero saber nada de ti. ¡Pum!, lo avientas al río. Y Jocabed, la diferencia es que sí, lo iba a poner en el río. El río, el agua, representa el mundo, la sociedad en que vivimos, que ahoga, que mata a tus hijos. Pero ella no lo dejó así. El Señor le dijo en su estrategia, haz un arca. Haz un arca. Así como le dijo a Noé, haz un arca.
Haz un arca, y el arca representa salvación de Dios. El arca representa protección de Dios. Y Dios le dijo, sí, vas a soltarme a tu hijo, va a estar en el mundo, pero yo voy a estar protegido. Mi mano va a estar ahí con él va a estar en el hueco de mi mano. Amén. Eso es lo que el Señor le decía a una mujer que se levantó en fe, a una mujer que le creyó a Dios. Amén. Y entonces ella agarra y entonces hace esa arca y la calafatea, porque eso es lo que se hacía en ese entonces con brea y asfalto. ¿Cómo le llaman? Impermeabiliza. Y ella la impermeabilizaba. Y cuando ella estaba ahí haciéndola, yo me imagino que ella estaba orando. Y ella estaba orando y preparando esa salvación para su hijo. Cuando tú y yo oramos por nuestros hijos, cuando tú y yo estamos cuidando a nuestros hijos, cuando tú y yo hacemos de nuestro hogar un lugar de refugio para nuestros hijos, estamos preparando esa arca para ellos. Cuando tú y yo, preciosa, servimos a nuestra familia. Cuando tú y yo hacemos el guisadito que le gusta a tu pequeño. Cuando le lavas la ropa. Cuando le levantas las cosas que hace. Aun cuando te contesten mal, tú lo sigues amando. Estás formando el arca para tu hijo. Cuando ellos te ven orando. Cuando ellos te ven leyendo la palabra. Muchas veces no te ven orando, pero tú estás orando por ellos. Estás preparando esa arca para cuando tú los sueltes al mundo, ellos estén en el hueco de la mano del Señor. Amén. Sabemos que algunos de nuestros hijos, a pesar de nuestras oraciones, a pesar de esa barca que nosotros hacemos, los soltamos, y a veces esas arquitas, por la manera como ellos son, porque ya crecen y tienen libre albedrío, tienen hoyitos. Y a veces nuestros hijos, por más que nosotros queramos, toman decisiones que no son correctas y nos lastiman. A veces hacen cosas que no deben hacer, y es cierto. A veces nuestros hijos se van por el mundo como nos fuimos una vez nosotros, es cierto. Pero, si nosotras como madres continuamos orando y doblando rodilla por ellos, porque si nosotras no dejamos que el mundo dicte lo que nuestros hijos van a hacer, o el futuro de nuestros hijos, ellos van a regresar al camino de Dios. ¿Cuántos de aquí no fueron de esos hijos que conocieron al Señor y se fueron al mundo, pero están de vuelta en el arca de Dios? ¿Verdad? Pero ella preparó esa arca. Y muchas veces, hermana, cuando nuestros hijos los dejamos en manos del Señor y van al mundo, y a veces hacen cosas que no debieran o cometen errores, muchas veces el enemigo viene y nos dice: eres una mala madre, fallaste. Y viene esos pensamientos a nosotros. Y te preguntas: ¿qué hice? ¿Cómo fue que fallé? ¿Acaso no fui buena madre? Y en esos momentos el enemigo lo que quiere es que dejes de estar orando por él. Lo que él trata de hacer es que tú te sientas tan mal, que lo veas como un caso perdido y lo dejes que se ahogue en el río. Pero no, preciosa, es en esos momentos cuando el enemigo quiere hacerte sentir mal, para que dejes de orar. No lo hagas. No lo hagas, no dejes que los sentimientos que tratan de meterse a tu mente de incompetencia o de culpa te impidan seguir creyendo y orando y confesando que tu hijo tiene propósito divino. Amén. No permitas que las épocas difíciles en tu vida, las críticas, aún de tu esposo muchas veces, te puedan a ti hacer que dejes
de creer que tus hijos tienen propósito de Dios. Todas las cosas que nosotras hacemos, las impresiones que nosotras dejamos en los corazoncitos de nuestros hijos, van a dar fruto cuando ellos crezcan. Todo, nada es en vano. Nada es en vano. Y lo vamos a ver. Éxodo 2, versículo 4. Dice que cuando ella lo puso en la barca, y la barca estuvo ahí en los carrizales, dice que la hermana de Moisés, María, se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y dice que la hija del faraón descendió a lavarse al río. ¡Wow! ¿Sabes una cosa? Hay quienes dicen, hay algunos comentaristas que dicen que Jocabed en esos 3 meses, ella estuvo checando a la hija del faraón y que ella estuvo viendo cuando ella iba al río. ¿Sabes qué? Yo creo, sobre todas las cosas, que todo esto que estaba pasando fue sobrenatural, que todo esto no fue coincidencia, que todo esto fue plan de Dios divino. Tal vez ella pudo haber pensado, sí, el día de hoy la hija del faraón viene al río. Yo no creo, sinceramente, que esto haya sido una coincidencia o que esto haya sido un plan de Jocabed. Fue un plan de Dios. Fue un encuentro sobrenatural. En el momento en que esta mujer va al río, dice que las doncellas estaban ahí y vio ella esa barquita. Ella conocía el decreto de su padre. Ella era egipcia. Y cuando vio esa arca, porque la vio, yo me imagino que si las doncellas la hubieran visto, las doncellas también le abren y lo voltean, porque ellas también conocían el decreto. Pero cuando la hija de Faraón ve la arquilla, dice la palabra del Señor algo muy interesante. Va y la envía, pero ella es movida. Dice la palabra, vamos a leerlo, dice en el versículo 6. Fue movida a compasión. Cuando la abrió y vio al niño, vio que el niño lloraba y teniendo compasión de él. Ella fue movida a compasión por el Señor. No fue algo que nació de ella. Esto no fue algo que Jocabed planeó. Esto fue algo que el Padre planeó. Amén. Esta mujer, cuando vio esa arca, cuando vio a ese niño, sabiendo, porque cuando lo reconoció y sabía que era un niño de los egipcios, ella misma lo dijo, este es un niño de los hebreos. Pero Dios la mueve a compasión. Y la compasión es algo que nace del fondo de nuestro corazón, donde hay amor, donde hay deseo de ayudar, donde hay deseo de servir, donde hay deseo que nace del profundo de tu corazón. No es lástima, es amor. Y eso solamente pudo haber nacido de Dios, porque Dios tenía plan y propósito. Vemos la mano del Padre por una mujer que le creyó a Dios. Porque si tú crees en Dios y estamos orando y nos levantamos como esas mujeres guerreras por nuestros hijos, no importa en qué estén metidos, Dios los va a proteger y Dios los va a cuidar y Dios va a hacer que el propósito que tiene para ellos se cumpla. Amén. Las coincidencias de Dios. Wow, esas coincidencias de Dios. Dios movió a compasión. Dice Proverbios, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Aún a sus enemigos. Esta mujer era egipcia, conocía el decreto.
No tenía hijos, mas sin embargo, Señor la mueve a compasión y agarra a este bebé. Y qué cosa tan increíble, esta niña que estaba ahí no tuvo temor. Me llama la atención porque era una niña hebrea y estaba la princesa, estaba la hija de Faraón, no era cualquier persona. Y ella no tuvo temor. Ella agarró y se presenta y dice, ¿quieres una nodriza? Como si no hubiera nodrizas ahí en Egipto. Pero me llama la atención. Fue una niña que actuó con la misma fe de su madre. No tuvo temor. Nos damos cuenta cómo Jocabed en su casa estaba contagiando de fe a su familia. Y tú y yo, preciosas, tú y yo somos tan importantes en casa porque tus oraciones se levantan delante del Señor y tu fe se levanta y tu fe contagia a tus hijos y a tu esposo. Amén. Y esta fe de Jocabed contagió a su hija. Y su hija no se quedó ahí solamente viendo para regresar con su mamá y decirle, el niño no tiene la princesa. No, dio un paso y dijo, ¿quieres una nodriza? ¡Wow! Chiquilla, chiquita, así son nuestros hijos. Así son nuestros hijos. Y entonces fue cuando la hija de Faraón le dijo, sí, ve y llama. Pero no dice que la niña va, dice la doncella. La doncella fue acompañando a la hija y trajo a la mamá. Y el Señor le devuelve a su hijo. Amén. El Señor le devuelve a su hijo a una mujer que tuvo fe en el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Que tú y yo tengamos fe en Dios. No solamente el niño es rescatado, no solamente el niño es protegido, sino que fue entregado a su madre. Y su madre lo tuvo por un tiempo. Pero fíjate qué interesante. Su madre lo tuvo desde que el bebé empezó, desde recién nacido, hasta más o menos 5 o 6 años cuando ya fue destetado. Cuando ya no amamantaba más al niño. Y durante todo ese tiempo, Jocabed estuvo instruyendo, estuvo orando, estuvo compartiendo las historias de la Biblia. Él estaba escuchando, ella estaba cantándolos, ella estaba ahí declarando palabra para con su hijo, porque la palabra me dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Y eso fue lo que Jocabed hizo para cuando ella entregó a Moisés. Ya Moisés iba bañadito de palabra de Dios, iba orado, él conocía las historias con lo que su mamá le contaba, que su padre le contaba, de tal manera que cuando Moisés crece, dice la palabra que él no quiso llamarse hijo de la hija de Faraón, él reconocía a su pueblo y reconoció al rey de Israel. Amén. En la mente de una madre ocurren muchas batallas. Tenemos muchas batallas. Constantemente luchamos contra las mentiras que el enemigo nos dice, que no somos lo suficientemente buenas madres. Déjame decirte una cosa. Ninguna de nosotras estaba lista tal vez para ser mamá. Porque no hay ningún manual que nos diga cómo llegar a ser buena madre antes de que tengamos un bebé. Yo me acuerdo cuando yo estaba embarazada, yo decía, ay, pues sí, ya está dentro, pero cuando salga, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Y cuando mi hija nació, la primera, y llegamos a la casa después del hospital, padres primerizos, la bebé chiquitita la pusimos en la cama, y el pastor a un lado y yo a un lado viéndola, y nos dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Porque no sabíamos qué hacer. Y luego le dio hipo. Y le hablamos a mi cuñada, ¿tiene hipo? ¿Qué hago? Pues cambié el pañal. No sabíamos, porque nadie nos enseña, ninguna, estamos listas. Dios nos va preparando. Amén. Y con la gracia y sabiduría del Señor, bien o mal, pero ahí vamos criando a nuestros chiquitos, amén. Pero luego el enemigo viene y nos dice que no somos lo suficientemente buenas y que nunca vamos a ser lo suficientemente buenas, especialmente cuando nuestros hijos fallan.
nos dicen sus pensamientos: has sido una mala madre. Él falló por ti, ella falló por ti, y no es cierto. Pero muchas veces luchamos con todo eso. Levántate hoy, mujer. Levántate hoy en el poder de Dios, teniendo fe en Él, teniendo fe en el Señor. Dios sabe las luchas que vas a enfrentar, los errores que vamos a cometer, porque no somos perfectas, pero aún ahí su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente y sabemos que podemos confiar en el Señor, y orando por nuestros hijos cuando ellos tengamos que soltarlos, Él va a ir con ellos. Y aunque se nos descarríen, el Señor los va a traer al camino, porque Él es fiel. Fiel a una madre que no cesa de orar. Fiel a una madre que confía en el Señor. Fiel a una madre que dobla rodillas por sus hijos y por su familia, y que no se da por vencida, y que no está dispuesta a decir que este mundo va a dictar el futuro de nuestros hijos. No, Señor. Es el Padre, es Dios el que nos los ha dado, y Él es el que va a llevarlos al propósito que Él tiene para ellos. Amén. Tú eres la única, tú eres la mejor para el trabajo de criar a tus hijos. Tú eres la única cuyo amor incondicional por ellos es incomparable. Tú eres la única llamada por Dios para amarlos con todo tu corazón. Porque ellos harán lo que sea, pero tú siempre les amarás, porque son tus hijos. Igual el Señor. Tu mamá eres suficiente para ellos. Tú eres suficiente. Amén. Amén. Voy a pedir, hazlo fuerte al Señor. Amén. Voy a pedir al equipo de alabanza que venga, por favor. El día de hoy queremos orar por ti, mamá. Yo sé que hay mamás que están luchando. Yo sé que hay mamás tal vez que han pensado, esos pensamientos han venido. Porque hay mamás que tienen que ser mamás y papás. Y eso es difícil muchas veces. Es difícil. Pero en el Señor confía que no estás sola. El Señor está contigo, preciosa. El Señor te lleva y te da estrategia y te dice qué hacer y te dice cómo orar por ellos y te dice: confía en mí, que sus vidas están en mis manos. No dejemos de creer como Jocabed. No dejemos de creer y seamos estas mujeres guerreras por nuestros hijos, valientes. Que aunque el mundo diga lo que diga, nosotros decimos: no, Señor, esta no es la última palabra. Mi hijo tiene propósito, mi hijo nació con propósito, y el propósito de él se va a cumplir en su tiempo, sin importar lo que yo vea o lo que yo espere o lo que yo sienta en este momento. Dios es grande y poderoso para obrar lo imposible posible. Amén.